Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez de un tutorial de instalar un juego Abandonware, pero gracias a un usuario de YouTube que les diré después ya que este lo pudo conseguir y no sé cómo, pues yo creo que tal vez se pudo comprar el juego en su momento, pero bueno, basta de interrupción y es que el juego que voy a instalar es WoWies 2 Deluxe, además si ustedes conocen la saga de juegos de WoWies ya que algunos de los juegos se juegan en páginas web que tienen o tenían juegos Flash y sí, ya sabemos sobre el cierre de Flash Player en 2020, pero de todas maneras gracias a Rufle por volver a activar los juegos Flash y hacerlos funcionar por lo cual pueden disfrutar todos estos juegos. Bueno, la saga de juegos de WoWies, pues sus personajes son similares a la saga de juegos de Chusle debido a la forma como son, solo que a diferencia de ellos son la posición de los ojos, además la diferencia de detalles que tiene cada Chusle comparado con los WoWies, pero bueno, regresando con WoWies 2 Deluxe pues este juego fue lanzado en PC en el año 2010 y es el primer juego de WoWies fuera de las páginas para juegos, creado por Big Fish Games y Neue Creative, o sea una colaboración. Bueno, la página es esta en donde te ofrece una versión gratis que es la versión de prueba gratuita y la versión de pago que cuesta $9.95, además que es la versión completa y se preguntarán, ¿por qué es un Abandonware este juego? Porque ya no se puede acceder a su versión completa, que es de pago ya que los servidores se desconectaron y ya verán durante la instalación en donde muestro su página web. Bueno, el usuario de YouTube el que tiene la versión completa se llama Mega120 que me había pasado el link, pero de todas maneras les entregaré el link subido a Mega mediante un archivo RAR que tendrá incluido el instalador del juego. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video de una vez. Bueno, aquí voy al navegador a su página oficial para mostrarles cómo es, así que aquí voy al navegador que es Vivaldi, maximizándolo desde la barra de tareas. Bueno, esta es la página de WoWies 2 Deluxe y como verán tenemos dos botones que son Trillit y Build. El botón de Trillit es para descargar la versión gratuita y el botón Build es para comprarse la versión completa que cuesta $9.95. Bueno, les mostraré por qué este juego es un Abandonware pulsando el botón de Build y como verán la página de compra está desconectada y ya no se puede comprar el programa. Pero al hundir Trillit se nos descargará el instalador gratuito que está en inglés. Yo no lo descargo porque ya tengo el instalador, además si mal no me acuerdo también tenía su instalador gratuito en español, aunque no sé si se perdió, pero de todas maneras aquí no va a importar la versión en inglés ya que el juego completo está en español. Bueno, aquí en mi memoria USB voy a la carpeta de descargas y a la carpeta en donde tengo el juego que es del mismo nombre del juego. Aquí dentro de la carpeta nos encontramos con el instalador del juego descargado desde la propia página web, el juego completo que sería como un crack, y un blog de notas que dice léeme licencia. Hay una cosa que tengo que decirles, y es que en el blog de notas estoy entre a favor y en contra ya que se trata de un Abandonware, o sea no se puede conseguir el juego completo desde su página y de verdad me parece una pendejada eso que te hostiguen, ya saben a qué me refiero con esto y de verdad es muy cansón. Ok, sigo con el video. Bueno, aquí voy a instalar el juego por lo cual le hundo doble clic para que se abra el proceso de instalación del juego. Aquí acepto permisos de administrador y a esperar a que se abra el proceso de instalación del juego. Ok, aquí le hundo en siguiente. Aceptamos la licencia y le hundo en siguiente. Voy a dejarlo en la unidad C. Y aquí le hundo en instalar. Bueno, se va a instalar el juego y ya instalado deselecciono la casilla que dice Run WoWies 2 y le hundo en finalizar. Bueno, ahora voy a copiar el juego completo dando clic derecho y copiar, es ahí donde voy a la unidad C, o disco local C. Después voy a archivos de programa, x86, y a la carpeta de WoWies 2 Deluxe. Ya aquí le hundo clic derecho y después en pegar, luego en reemplazar el archivo en el destino, después en continuar y listo, ya está el juego completo y en español. Bueno, así se ve lo que contiene la carpeta del juego WoWies 2 Deluxe. Ok, aquí voy a ingresar al juego yéndome al acceso directo desde el escritorio para saber si funciona. Sí funciona el juego y ya está arrancando completamente sin ningún problema.
y aquí tenemos el juego y de verdad me da nostalgia ya que lo jugué en su momento, aunque sea la prueba gratuita ya que en aquel momento no tenía plata para costearme las cosas ya que era cuestión de mis padres, pero como saben mis padres no piensan bien en lo que son los videojuegos y además que en aquel momento no me trataban tan bien cada vez que actuaba en algunas cosas o decía algo, es por eso que me quedaba callado o decía la palabra nada para evitar comentarios que puedan perjudicarme. Ojo, esto no lo digo para ofender a las familias, pero entiendan lo que de niño mi relación con mis padres no fue tan buena y fue empeorando cuando se murió mi abuelito en el 2006, entonces mis padres se quedaron por un tiempo en la casa de mi abuelita hasta el año 2007, en donde ocurrió la peor noche de mi vida con mis padres, que terminé medio independizándome de ellos ya que empecé a vivir con mi abuelita a los 7 años ya que con mi abuelita, claro en esos tiempos mis padres me pegaban hasta por un viejo, maltratado y mugriento trozo de papel, aunque no supiera que era lo que tenía, claro ellos me tomaron bien la decisión ya que mi abuelito ya no estaba con ella por lo cual me dejaron estar con ella a pesar que estaba viviendo con mi hermano, bueno, aunque ellos no saben que el verdadero motivo fue por esa noche en la madrugada que me dio traumas que me persiguen hasta el día de hoy, además que son traumas que no serán curados por el comportamiento de mis taitas, pero intento olvidar, pero fue así ya que me había cansado de los tratos que me hacían ya que lo exageraban bastante con los castigos, bueno, puede ser muy polémico de lo que acabé de decir, además que no quiero generar ningún problema y problemas a mis familiares, pero entienden que yo quería mi espacio ya que eso me empezaba a afectar mucho y si en esos tiempos ya tenía conciencia y si tenía claro la decisión que quería tomar y era tener espacio ya que el tiempo estando con mis padres no iba mejorando, sino empeorando, que hasta tuve pesadillas en donde empezaba a hacerle algo horrible a ellos cuando dormía y si fue bueno que esas pesadillas no se materializaron porque eso me aumentaría más los problemas y la pasaría muy mal que los castigos que me ponían, además teniendo 7 años empecé a sentir depresión, pero no una depresión como otros que se empiezan a expresarlo de una manera poco convincente, sino una depresión de verdad y me la guardaba por miedo a los señalamientos ya que si me expresaba ahí me tildaban como cristalito ya que de verdad yo siempre he sido más de cemento ya que me guardo los problemas para no ofenderse a mis familiares o cualquier gente, además trato de solucionarlos y los que no solucionaba los tiraba por la borda porque me generaba un problemón cada vez más gordo y que se me hacía imposible solucionar, además siempre cuando quería afecto de mi familia pareciera que no les importaba, de verdad convertirme en hermano medio fue muy difícil en mi vida desde niño debido a la relación que era algo turbulenta con mis padres, para los que digan que ser padre o madre es difícil, ser hijo es incluso peor cuando tienes una familia que parece que te tratasen como estorbo, te castigan por todo, aunque no sean acciones que si justifiquen eso, te manipulan, entre otras cosas que un hijo sufre y es por eso que digo que ser un hijo es demasiado difícil ya que como llegaste al mundo no tienes experiencia ni sabes nada y esto te puede perseguir hasta ya adulto debido a que se convierte en un trauma, que pueden llegar a tener pensamientos muy nocivos para el individuo y no crean que esto ocurre ahora, eso ocurre antiguamente solo que evoluciona al paso del tiempo. Bueno, me estoy saliendo del tema ya que empecé a hablar algo de mi pasado, pero de todas maneras no pasa nada ya que estoy hablando de videojuegos y cómo conocí este mundillo. En el PC, bueno, me conformaba con algo básico o algún familiar que serían tíos, tías o primos me los regalaba y para los juegos me conformaba con la prueba gratuita, los instalaba pirata o me los regalaba gracias a aquel técnico que se llamaba Javier y en el año 2010 me regaló juegos y uno de ellos pertenece a uno de mi infancia que es BHA 2002 que lo jugué en aquel lejano 2003 hasta el 2009 cuando la torre de PC blanca, o sea la que publiqué en una publicación en comunidad, se le estropeara la fuente de poder, además que no se pudo arreglar debido al coste que iba a salir, lo típico por lo cual se decidió conseguir otro computador que fue esa torre Argon que también está en comunidad en donde me despido de ella, un monitor LG Flatron, de esas que tiene el botón forma de media luna y cuando encendías el monitor se ponía rojo, el estabilizador, un estabilizador de marca ASC Electrónicas Sociedad Anónima, además que este estabilizador es hecho en Colombia, baffles de marca Omega, cámara de marca Omega, aunque con una mala calidad, teclado Argon, impresora HP Desk GTF 4480 y sin micrófono, entonces le puse un micrófono que es del anterior computador cuando lo encontré y todavía lo conservo junto con los baffles, además del monitor, lo único que se desechó fue la torre y el teclado, además el teclado yo lo quería conservar ya que funcionaba, además que me serviría de reemplazo cuando se dañara el que estaba usando, pero mis taitas de mamones incluyeron el teclado en donde se lo regalaron a la Junta de Acción Comunal del barrio donde yo vivo en la ciudad donde yo
vivo y los de la junta comunal lo exhibieron con un monitor CTRLG de los negros. Además yo creo que había dicho sobre esa historia, sea en una publicación de comunidad o en comentario de vídeos de algún usuario, y creo que fue Tuber Viejuner en el video llamado "Creé el PC gaming más potente de Windows Millennium explotará", en donde estaba explicando sobre mi primer PC, y ya que no vino con un micrófono, pues le puse el micrófono que tenía el anterior computador y ese sí sirve, además que es de marca Genius y demás cosas. Además en juegos que me regaló Javier serían Zumas Revenge, un RH que es un juego de pollito, que es el personaje de la vaca y el pollito, que tiene que eliminar a varios rojos nativos, que es el personaje antagónico, lo digo así entre comillas eso de antagónico, debido a que pareciera que fuera un protagonista más y se llama rojo, plan sube ese zombies, pero el que salía el zombie bailón de Michael Jackson, PGWL 2 Deluxe, entre otros juegos que yo me los descargaba y juegos de mi infancia que terminé recuperando como lo sería Monster Truck Madness y Serious Sam, pero de todas maneras durante la década del 2000 conocí los juegos de páginas web en el 2003, y si hubo un problema de virus con un juego de Ben 10 Fuerza Alienígena en el 2008 relacionado con la batalla final contra Albedo y Vilgax en la nave de Vilgax, en donde tocaba ir en sectores de la nave enfrentándose a trampas y también a Albedo, mientras que en el vidrio de la nave mostraba el panorama ya como descendía hasta llegar a la Tierra. Eso sucedió gracias a un script de la misma página web que me intentaba colar ese virus, pero gracias a la Avast Antivirus 4.8 los detectaba y lo detenía cerrando el navegador. Bueno, en ese año 2008 conocí OBS 1 sin mal, no me acuerdo porque no sé cuándo salió el juego para páginas webs, pero de todas maneras yo me acuerdo que fueron en esos años y si lo conocí en la página web Juegos Free y otras páginas como Minijuegos y las demás páginas webs de juegos, pero al que yo iba más era Juegos Free y de verdad, tengo que decirles que me gustó mucho el juego siendo un puzzle bubble shooter, con personajes tipo Chusle entre otros tipos parecidos, pero bueno yo soy muy feliz jugando, pero cuando decidí jugar OBS 2 en el 2010 de verdad me sorprendió mucho más ese juego, pero lamentablemente a ese juego se le acaba la prueba gratuita y quedaba sin jugar a ese juego, y como no podía costeármelo debido a que en esos tiempos mis padres no se ponían a costearme esas cosas, entonces lo intenté en buscarlo en YouTube para instalarlo gratis en lo que es la versión completa y no encontraba vídeos relacionados al juego, por lo cual lo abandoné desinstalándolo, y sí, cada vez que lo instalaba me salía que la prueba ya se ha expirado y que comprara el juego. Además cada vez que intentaba jugar al juego siempre sucedía lo mismo, cada vez que mandaba al técnico, cada vez cuando se descomponía la torre de PC, y al final me terminé aburriendo y decidí abandonarlo ya que me rendía no hallar la manera de jugar gratis la versión completa, o sea sin ese contador de días hasta este año que me acordé de él y lo quise comprar, pero cuando vi que ya no se podía ya que se había convertido en un abandonware me exasperé y decidí buscarlo por YouTube y me encontré con el canal Mega 120 y de verdad para mí es una salvación ya que la versión gratuita ya es injugable debido a errores de programación, o sea a bugs, pero de todas maneras gracias a Mega 120 de verdad por darme el juego, un saludo a él. Se me olvidaba y es que hubo otros juegos que no pude recuperar que era el de Hércules, pero este sí lo tengo pensado comprarlo en este año para después ponerlo solo para mí el juego, además de compartirlo ya que si lo compro ya es mío y es mi problema si quiero hacerlo o no ya que no necesito el permiso de una compañía de lo que quiero hacer ya que es algo que ya he conseguido y además soy libre de hacerlo, pero de todas maneras yo no impido a que compre el juego ya que cada uno es libre para gastar su dinero ya que si lo quieren conseguir así es su problema y eso les estoy diciendo las compañías, por lo cual no me vayan a molestar a mi canal ya que como dije es problema de cada quien de lo que se le da la gana con eso, por lo cual espero que haya quedado claro con esto a las compañías. Como pueden ver, esto lo que estoy haciendo es un mini o medio gameplay del juego para que lo vean y además como vieron anteriormente ya había pasado los niveles en lo fácil que es del nivel 1 al 24, en lo medio de todavía aún no lo completo ya que estoy teniendo problemas con un nivel que es el nivel 36 en donde estoy estancado en ese nivel debido a los bobbies de gema que son muy duros de romper y que me ha costado mucho liberarlos y bueno, medio que es del nivel 25 al 48 y el difícil también no lo completo ya que
estoy teniendo problemas con un nivel que es el nivel 55, ya que sí que está muy complicado debido a que la plataforma de los Wobies va bajando como 2 veces y dura unos pocos minutos, y bueno, el difícil que es del nivel 49 al 72, que es el último nivel del juego. Además me gustaría que alguien le hiciera un long play de este juego ya que lo necesita, además sea el canal World Long Plays de videojuegos, y de verdad necesito uno para superar los niveles, que estoy atascado debido a los factores que acabe de mencionar, o cualquiera que haga long plays, aunque sea en español, aunque en los long plays no se hable nada en el video, pero el videojuego esté en español, ya que así podría entender mucho más de las opciones del juego. Bueno, eso es todo lo que he dicho sobre los niveles del juego, y además de haber dicho sobre el tema de los long plays para el juego, ya que de verdad uno necesitaría ayuda para pasar los niveles que te hacen imposibles y te puedan ayudar, de verdad les agradecería mucho eso si realizaran un long play. Bueno, y para terminar iré al difícil a ver si puedo pasar el nivel 55, ya que es algo complejo el nivel debido a que he bregado mucho, por lo cual voy a comenzar con esto. Aquí voy, así que lamento si me quedo callado por este momento ya que me concentro con ello, aunque es probable que este silencio termine hasta el final del nivel, así que aquí estoy comenzando. Carajo, miren cómo es el nivel y de verdad los Wobies están casi encima del tirachinas del Wobie que vamos a lanzar. Unas de las cosas nuevas del juego a diferencia de su antecesor de navegador es ese sonido que hacen los Wobies cuando liberas a una gran cantidad de ellos o liberas unos 3 también, pues así es el comportamiento del Wobie. Otra cosa, y es que para salir de la partida tienes que perder el juego o perder a propósito como lo había hecho antes, ya que el juego no cuenta con un botón de pausa o menú para así guardar la partida de esa manera, sino que cuando pierdes o perder a propósito te saldrá el mapa, luego ahí le hundes en guardar, después te saldrá la puntuación con el Wobies de tu perfil del juego. Algo molesto, es ahí donde le hundes en continuar, después te saldrá el guardado de partida diciéndote que si quiere guardar los puntos, es ahí en donde le hundes en guardar y así te sales de la partida ya que se despliega el menú del juego. Bueno, en Wobies 2 tenemos una gran variedad de personajes especiales tanto clásicos como nuevos, y estos son el Wobie Dinamita, que cuando lo lanzas te libera una cantidad de Wobies que no son del color correspondiente, y este personaje especial se desbloquea cuando liberas a una gran cantidad de Wobies a base de combo. Además, si no lo saben, son las letras que van apareciendo en las puntuaciones que te están dando cuando liberas una cantidad de ellos de manera sincronizada, ya que si tú le das a un Wobie que no está acompañado del color que le corresponde, pues se cancela el combo y sí, se vuelve difícil obtener ese personaje especial a medida que avanzas en los niveles, ya que si es difícil el nivel será totalmente imposible. Otro personaje especial es el Wobie de signo de pregunta y multicolor, pues este personaje no discrimina ya que lo puedes estar lanzando cualquier par de Wobies de diferente color para así liberarlos, pero cuando das al que es uno solo, pues se transforma en el Wobie de ese color. Y el otro personaje especial es el Wobie portal, y cuando pones ese Wobie, pues abrirá el portal y succiona a los Wobies en el lugar donde lo lanzaste. Esos son los Wobies que yo sé, aunque no sé si el juego tendrá más Wobies especiales ya que no he avanzado mucho debido a lo difícil que se puso el juego, y de verdad con el nivel 36 del normal y el nivel 55 del difícil en realidad son un infierno en vida, y ese es el motivo que vendría bien un long play de juego. Rayos, ya me aplastó la plataforma. Bueno, jugaría más al juego, pero como se me está haciendo largo el video, pues guardo el juego y me salgo del juego usando la tecla de Windows y cerrando la ventana hundiendo la X, pero hay otra forma de salir del juego y son las opciones de abajo. Además, esas opciones son lo de la música del juego por si la quieres habilitar o deshabilitar, y en cuadro, bueno, ese cuadro es encoger la ventana o colocarlo en pantalla completa, pues le hundes a ese cuadro, se encoge la ventana y sales con X. Ese es el segundo método que tienes para salir del juego. Y bueno, eso es todo el video de Wobies 2 Deluxe,
Hasta el próximo video gentes, saludos. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis. Además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video. Además en compartir el video para que más gente lo mire. No olviden visitar mi Twitter, X, mi página web, además del blog por supuesto y mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla. Les vengo a decir que ya está activado los supers o super gracias para quien quiera donar de cualquier valor, ya que eso se acepta en el canal y eso se verá en la moneda local de su país, pues en este caso en Colombia que es el peso colombiano, y en el supers o super gracias se puede donar desde 4.000 pesos colombianos hasta 1.000.000 de pesos colombianos, que es la máxima donación que da el supers o super gracias, por lo cual cualquier valor monetario es aceptado en el canal y eso dependerá de la moneda local del país en donde están ustedes. Además no olviden visitar mi Patreon por una suscripción en los valores asignados, ya que me da flojera decirlos aquí en el video, pero de todas maneras los pondré aquí en pantalla para que lo vean. Y además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes. Y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima. Los saluda Frank969RP y hasta el próximo video gentes, saludos.